Constitucional, que en otras oportunidades nos ha ayudado para comprender lo que hacen los miembros de este tribunal y lo que están por hacer en los próximos días y semanas. Se trata del doctor Gustavo Gutiérrez Tixe, al que saludo y agradezco por estar con nosotros. Muy buenas noches, doctor Gustavo. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Deseándote primero feliz cumpleaños. Muchas gracias, muy amable. En otras oportunidades, usted nos ha dicho con mucho realismo aquello que están en este momento analizando, elaborando, debatiendo, abordando y que tiene un impacto para todos los peruanos en un momento en donde hay incertidumbres, hay preocupación por inseguridad, por la criminalidad, por debates entre instituciones. ¿Qué es lo que el Tribunal Constitucional nos está reservando para los próximos días y semanas? Bueno, en principio no he querido repasar al detalle las iniciativas que hoy en día están en el debate en el Parlamento, porque ya he escuchado también voces de que en algún momento de aprobarse algunas normas, eventualmente serán recurridas al Tribunal Constitucional. Entonces surge siempre la dificultad de tener que adelantar opinión. Pero como no puedo dejar de asistir a una invitación de tu productora, muchas gracias, entonces estoy aquí presente. Yo creo que la preocupación es inmensa en el tema de la inseguridad ciudadana. Es un tema que a todos nos preocupa. Y realmente los que hemos vivido en los años 90, podemos darnos cuenta pues que en efecto en este momento hay una sobredimensión de la inseguridad, la violencia que utiliza armas inclusive de guerra para poder cometer estos delitos contra el patrimonio y la vida de los peruanos. Entonces, yo creo que más allá de los rótulos, de las calificaciones, sí es un tema urgente y central que todos los poderes públicos tenemos que articular para poder utilizar las herramientas normativas y operativas que nos permitan pues bajar los altos niveles de delincuencia que hoy en día tenemos en el Perú. Sin duda, sobre lo que es la acción de la policía y las instituciones encargadas de garantizar la seguridad ciudadana, no creo que quepan dudas, pero aparecen iniciativas legales. Una de ellas tiene que ver con el concepto de terrorismo. Hay quienes proponen crear un delito, un crimen específico denominado terrorismo urbano. Yo quisiera que a la luz de la jurisprudencia que hay sobre el terrorismo en el Tribunal Constitucional y el convenio que hemos firmado, el convenio internacional sobre el terrorismo, nos diga si hay lugar para la definición de un terrorismo urbano y en qué consistiría. Bueno, el derecho no es estático, ¿no? El derecho es dinámico y se van creando nuevas fórmulas, nuevas dinámicas que van reinterpretando todo lo que significa el derecho como tal, ¿no? Entonces, habrá que ver en su determinado momento cómo es que se estructura esta figura del terrorismo urbano. Lo que sí queda claro, como te vuelvo a manifestar, más allá de una denominación, es que existen hoy en día actividades ilícitas que merecen una legislación excepcional o especial, que van desde una tipificación de los delitos hasta los aspectos operacionales, que, repito, por ejemplo, hay muchos fiscales que consideran que lo que realizan este tipo de delincuentes no es una organización criminal, porque no tiene todo el brazo necesario que permita el lavado de activos, etcétera, pero son bandas criminales. Entonces probablemente habrá que legislar con mayor detalle lo que significa una banda criminal y el empleo de armas de guerra, la utilización de motos, etcétera. Entonces, definitivamente, más allá de la denominación, que en realidad me parece una discusión bizantina a mi criterio, y además, como le digo, el derecho no es estático, lo que se dio en el 80 o el 90, en el año 2025, definitivamente tiene que tener una interpretación. Creo que sí es necesario y central que se haga una profunda reforma de todo el sistema penal, punitivo, pero con especial énfasis en la inseguridad ciudadana, que ese es el flagelo que realmente no podemos combatir. Dentro de esta reforma, ¿a usted le parece que es sustentable la tesis de que debemos regresar al sistema de los jueces sin rostro? ¿Es compatible con nuestro sistema legal y constitucional la existencia de jueces que no tienen una identidad conocida por los justiciables? Bueno, como te manifiesto, yo creo que
en determinados países o en determinados momentos se realizan un derecho penal de emergencia, ¿no? Porque hay un flagelo que está por desbordar el aparato estatal. O sea, primero tiene que tener determinadas características: temporalidad, excepcionalidad, garantías, etcétera, ¿no? Porque lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Trujillo, donde han amenazado a una fiscal que si no lo suelta la van a matar a ella y a su familia, es un problema que de una u otra manera tenemos que enfrentar. Entonces, yo diría que de plano no puede prohibirse absolutamente nada, sino cómo es que realmente se configura. Si es que hay las garantías del caso necesarias para poder preservar un mínimo del debido proceso, que es lo fundamental. Pero lo que sí me parece sustancial es que definitivamente la normatividad que se emplee en el futuro tiene que enfocarse estrictamente en la seguridad ciudadana, y que estas figuras que se den, como son medidas extremas, como por ejemplo las actividades utilizando armas de guerra para ese tipo de delincuencia, tienen que tener una legislación especial. Definitivamente creo que es importante que se establezca determinados parámetros para poder realizar una adecuada instrumentalización de la justicia en estos casos. Lo que ha ocurrido en los últimos años, y por eso el fracaso de las anteriores leyes, es que normas orientadas en el derecho comparado, y eso también es fácilmente verificable con la doctrina Rico, por ejemplo, es que se han utilizado normas para la inseguridad ciudadana, para la persecución de otros delitos, distorsionando algunos tipos de figuras. Por eso es que le vuelvo a reiterar, ¿qué problema tenemos todos en este momento? En este momento la preocupación que tenemos nosotros y todos los ciudadanos es básicamente la lucha contra la delincuencia criminal, que está atacando a la población más indefensa de una manera letal y realmente catastrófica, ¿no? De acuerdo. Por otra parte, la señora presidenta, que es objeto, como usted sabe, de varias investigaciones y que ha presentado recursos ante su jurisdicción en el Tribunal Constitucional, ha sostenido que damos vergüenza como sistema de justicia en el extranjero. ¿Cómo reacciona usted como miembro de una institución jurisdiccional cuando la jefa de Estado dice que damos vergüenza, ella que es objeto de investigaciones judiciales? No está hablando desde la neutralidad de una función. Bueno, yo creo que el calificativo es más político que técnico, ¿no? Y entiendo de que dentro de las tensiones políticas que hay, me imagino que no es un comentario atinado ni adecuado, pero yo creo que yendo a los temas de fondo, como te digo, en el tema de seguridad, yo creo que sí hay algo que tenemos que continuar, y es un proceso de reforma del sistema de justicia. Es inadmisible que, por ejemplo, no tengamos una ley orgánica del Ministerio Público. No tenemos ley orgánica del Ministerio Público vigente con la Constitución del 93. La ley orgánica del Ministerio Público es del año 82. ¿Por qué 82. ¿Por qué la ley de poderes judiciales del año 93, antes de la aprobación de la Constitución? Tenemos un sistema donde todavía hay fiscales civiles. Tenemos un sistema donde para un delito de violación sexual, una persona de una comunidad nativa tiene que ir en peque hasta la ciudad, pasando 8 horas para un médico legista. Tenemos un sistema realmente caótico. Y es por eso que es fundamental, y eso se puede evidenciar cuando, por ejemplo, para un delito simple, de colusión simple, tenemos 10 años sin resolver un proceso. No estamos acá inventando la vacuna del COVID, hasta eso más rápido. Entonces, tenemos un sistema que definitivamente tiene que hacer una autocrítica, y pues tenemos que buscar orientarnos hacia una verdadera reforma. Yo creo que lo que puede decir la presidenta termina siendo más coloquial, pero sí creo que lo necesario e importante es que conduzcamos al país hacia un verdadero proceso que sirva a la justicia, una justicia certera, predecible y sobre todo oportuna, que no termine venciéndose los plazos, prescribiendo las acciones, quedándose en acusaciones fiscales. Creo que eso es neutral y central de lo que tenemos que afrontar en los próximos años. Ahora, en todo caso, antes de ir hasta una reforma que tomará su tiempo hacerla, hay urgencias, entre ellas tener fiscales titulares y tener las plazas del Poder Judicial cubiertas. Eso supone un presupuesto, estas instituciones lo han solicitado y no se les ha dado. Bueno, siempre se ha hablado del presupuesto, y del presupuesto todo el aparato estatal tiene problemas. No, todo no. Todo hay algunos que han aumentado, como el Congreso. Tal vez el PCR, ¿no? Tal vez el PCR. El Congreso tampoco. No Usted sabe muy bien. Han aumentado su presupuesto de una manera tan considerable que no puede. Ojalá que también empecemos a trabajar el tema del empleo público, tan distorsionado en el país. Sí. Tenemos islas en el país, como tú dices, donde hay muchos beneficios, y otras, Tribunal Constitucional, que está en servir y que realmente tiene los presupuestos bastante ajustados.
Pero más allá del tema económico, que hay un deber, no sea el fiscal, el No juez. es económico, es que sean titulares y no provisionales. No, porque un magistrado que es provisional está a la merced de la persona que puede retirarlo. En efecto, pero también una reginería, ¿no? Porque ya realmente carecen, por ejemplo, algunas fiscalías en materia civil, por ejemplo, ya no tienen mayor relevancia. Hoy en día tenemos otras instituciones tutelares y tenemos jueces hasta de garantías. Entonces creo que hay que reformular y reconducir algunos estamentos que creo que pueden orientarse a la lucha contra el crimen en materia penal, por ejemplo. Y esa es una gran discusión que se da, por ejemplo, en este tema de la conducción de la investigación penal, porque tenemos muchas veces un fiscal adjunto, ¿no?, que pretende superponerse a un policía especialista en criminalidad, ¿no? Entonces allí tenemos que ajustar algunas tuercas que están sueltas para que toda la justicia funcione calibradamente. Sobre todo, usted ha dicho, no hay una ley orgánica. No hay, pues. ¿Por culpa de quién? ¿Qué autoridades son las que han debido forzar las circunstancias para que haya una ley orgánica que corresponda con la Constitución? Bueno, el titular de la legislación es el Congreso. Y el Congreso es el primer responsable de la ausencia de legislación. Pero en una democracia deliberativa que se busca que haya participación de todos, el Ministerio Público, la Fiscalía también participan en este proceso. Y muchas veces, o bien prefieren que se mantenga la normatividad tan dispersa y tan deficiente que tenemos hoy, y muchas veces no se genera ese momento necesario para poder desarrollar la normatividad constitucional que está ausente. No tenemos legislación de desarrollo constitucional. ¿Cómo se imagina usted, desde el punto de vista operativo, que se pueda llevar a cabo esta reforma que usted preconiza? Continuar, yo creo que... Es decir, ¿quiénes son los titulares que definen los procedimientos, los plazos, etcétera? Porque ha habido quejas de jueces de que se pretende hacer reformas de la justicia sin ellos, sin consultarles. Eso me la conozco desde los años 2000, a ver. desde que Hugo Sibina intentó hacer una comisión de reestructuración de jueces, y luego en el Ministerio de Justicia con Fausto Alvarado se impulsó el Seriajus, la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia, que dejó una gran guía de más de 500 páginas. Pero que no se materializó. Se ha materializado parcialmente, luego se ha abandonado. Como tú dices, es un proceso de largo aliento, pero que tenemos que continuar. Entonces creo que tenemos un documento base y ojalá, en efecto, ¿no? O sea, creo que la participación del Poder Judicial y del Ministerio Público es central, pero acá el titular de la legislación es el Congreso. Entonces creo que debería partir por una gran convocatoria, que quizás o bien lo puede hacer la presidenta actual del Poder Judicial o la presidenta de la República, pero alguien tiene que tomar esta posta porque es necesario. Por más que haya normas que aumenten penas, si es que no se reforme el sistema penitenciario, si es que no implementamos los grilletes electrónicos, si es que no desarrollamos la legislación del Ministerio Público, y no bloqueamos los celulares en las cárceles, entonces, para hablar de algo sencillo. Entonces es simbólica la reforma. O sea, generalmente tenemos normas de maquillaje, porque quizás no se pueden lograr los consensos necesarios, porque este profundo cambio de reforma requiere de altos consensos. Bueno, ojalá que este Congreso lo pueda hacer, y si no, esperamos pues que el cambio que se realice el 2026 realmente tome estas cosas. Vamos a esperar un año y medio con la urgencia. No, ojalá que empiece, digo, ¿no? Ojalá que empiece. Hay temas por hacer, creo que es importante hacerlas, y los excesos, para eso tenemos los poderes correctivos. O bien lo puede hacer el Poder Judicial o finalmente el Tribunal Constitucional. Pero lo que debe hacer el Congreso siempre es legislar. Si se equivoca, habrá los mecanismos y los controles que correspondan. Pero creo que tenemos una respuesta a toda esta situación bien grave, diría yo, que estamos viviendo en el país, y que ciertamente yo he sido universitario en los 90, realmente siento que estamos llegando a una etapa como esa y tenemos que responder como Estado, ¿no?, de una manera excepcional, estableciendo límites, siendo más rigurosos, siendo más fuertes, pero también preservando los derechos básicos. Alguien, por ejemplo, para cerrar este punto, decía, está prohibido hacer cárceles en lugares inhóspitos. No, no está prohibido hacer cárceles en lugares inhóspitos. Lo que está prohibido en todo caso es que no tengan posibilidad de resocialización, visite familia, pero técnicamente puedo hacer una cárcel en el CEPA, pero garantizaré el traslado de las familias a sus internos para que los puedan ver. Entonces hay que refrescar las propuestas para poder realmente buscar mecanismos que solucionen estos problemas. Por otra parte, en los últimos tiempos se ha multiplicado iniciativas de demandas competenciales ante el Tribunal Constitucional.
estamos habituados a que se presenten recursos sobre la inconstitucionalidad de algunas leyes, pero entre tanto han recibido muchas demandas, no sobre la ley, sino sobre la competencia de una entidad pública. En los últimos tiempos ustedes se han pronunciado específicamente sobre una demanda presentada por el Ejecutivo, a la vez contra el Poder Judicial y contra el Ministerio Público. Explíquenos, por favor. ¿Cuál de todas? ¿El juzgamiento de la Presidenta de la República? Así es. Bueno, eso todavía ha sido cuestionado por el tribunal porque consideramos que no se ha acompañado la certificación del Consejo de Ministros y el Poder Ejecutivo debe subsanar. Pero la respuesta que ustedes dieron parecía un poquito jalarle las orejas a algún procurador que ha redactado un mal documento, ¿no? No, tiene 5 días de plazo para volver a hacer esto, por favor. Bueno, el documento está presentado, no podemos calificar el fondo, sí, pero hay un requisito de forma que falta, que es la certificación del Consejo de Ministros. Justamente, es un requisito de forma. Sí, de forma. Bueno, eso es un tema que la presidenta o el presidente del Consejo de Ministros tendrá que tomar en cuenta. 5 días. Sí. ¿Ya se pasaron? Ya debe haberse subsanado, entiendo, no tengo esa... No hemos tenido noticia. Debe subsanarse, seguramente, y se va a poner... en el plazo que usted en el plazo que hemos señalado, para hacer un papel bien hecho, sí, porque hay funcionarios ahí que cobran salarios para hacer este tipo de procedimientos. Llama la atención que ustedes le jalen las orejas al Poder Ejecutivo. Lo tenemos que hacer porque ese es un requisito de forma básico que permite poder calificar la demanda. Una vez que llegue esta demanda hecha de manera correcta, desde el punto de vista formal. Se corre al órgano que se le cuestiona la intervención, que es el Ministerio Público, y por 30 días. Ambos, Poder por 30 días, para que esto conteste la demanda. Y hay que esperar 30 días para tener... Esto ya ha ocurrido en el otro caso también importante, que la opinión pública y la ciudadanía está esperando, que es el tema de la definición de la investigación, de la conducción de la investigación entre la Policía Nacional y el fiscal. Sobre ese caso, sobre esa ley, se han presentado 4 demandas de inconstitucionalidad, me parece. Bueno, ya una, que está más avanzada, ha contestado ya el Congreso de la República y seguramente en las próximas elecciones se va a convocar a la audiencia pública para que se pueda escuchar a las partes. Muy bien, doctor Gustavo Gutiérrez Tilce, muchas gracias por estar acá. Acá estamos siempre dispuestos a recibir a usted y a sus 6 colegas cuando haya un tema de relevancia pública que conviene explicar directamente por parte de los que toman las decisiones, como es el caso suyo, que creo que preside una de las 2 salas, ¿no? Presidía, ya preside el magistrado Domínguez Sara. Domínguez, ya. Usted ya no preside ninguna sala, pero... Estamos trabajando también en buscar que la justicia constitucional se aproxime a la comunidad. ¿Haciendo cómo? ¿Haciendo qué? Haciendo audiencias, trabajando, escuchando a las partes, recibiendo a los usuarios, permitiendo que también haya mayor posibilidad de participación plural en la toma de decisiones que tenemos en muchos casos, en los cuales, por ejemplo, están ligados al derecho de participación de comunidades campesinas y nativas, o estos casos mismos ligados a la inseguridad ciudadana, que también es importante que un tribunal escuche al Ministerio Público. Es la gran prioridad, como usted lo ha dicho al principio de nuestra conversación, es la gran prioridad tener un régimen normativo que permita a los operadores de justicia y a la policía actuar de una manera rápida y de una manera transparente y de una manera que no deje lugar a dudas sobre la determinación del Estado a garantizar la seguridad de los ciudadanos en el respeto, como usted lo ha señalado, de los derechos fundamentales. Muchas gracias, doctor Gutiérrez Tilce, que tenga usted buenas noches. Vamos a hacer una pausa.